Gracias, presidente. Buenas noches, compañeras y compañeros senadores. En primer lugar, con la representación de mis compañeros, nosotros les queremos afirmar y decir y demostrar el día de mañana, porque será una actitud de nuestro partido el que las reservas que habremos de discutir y debatir lo hagamos mañana en el Pleno, como creo que es el interés de la mayoría, que aspiramos a un debate de altura, a un debate de verdades completas, que puedan ubicar un debate digno del Senado de la República, sin análisis, con análisis completos y sin análisis segmentados que no nos lleven a la integralidad de lo que estamos aprobando en un paquete económico, que de suyo es cierto, ya aprobamos un buen camino, todavía falta mucho por recorrer en materia del paquete económico para el año que entra. Yo comparto que esto se debe debatir ante la gente. Nada más que sí quiero hacer la reflexión que fue una propuesta de nuestro grupo parlamentario el que sesionáramos viernes y sábado, a lo que un grupo parlamentario no quiso, y era evidente que la discusión de las leyes que ya habíamos aprobado pues nos iba a llevar un periodo largo en el Pleno, y creo que la oportunidad de haberlo hecho con más espacio se perdió ante esa negativa. No obstante ello, pues el día de mañana va a haber mucho espacio para poderlo hacer de cara a la gente. Yo lamento que se haga también en la madrugada, donde creo que todos tenemos largas jornadas de trabajo, no solo de esta materia, sino de otras, pero no fue una negativa del partido al que represento. Yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de que necesitamos un paquete en tiempo y forma por el bien del país. Al final del día las decisiones se construyen por mayoría. Es difícil imaginar ubicar consensos en una reforma de impuestos. Yo creo que eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero también es muy difícil estar hablando siempre mal de los impuestos, sobre todo cuando esta democracia ya debe de haber madurado en algo, cuando ha habido alternancia en el poder. Y nosotros sí queremos dejar bien claro que durante 12 años fuimos responsables en materia de los paquetes económicos, y que en otros tiempos se aprobaron medidas tal vez menos progresistas y más duras en momentos difíciles para la nación, y nosotros acompañamos al gobierno en turno. Hay debates muy complejos por vencer. Se ha hablado aquí del IVA en la frontera, y sabemos todos que mañana va a ser un gran debate y no hay que ocultarlo. Lo cierto es que en alimentos y medicinas ni en la frontera ni en todo México se pagan impuestos, y esa es la clase social que más hay que cuidar. Y lo que yo me cuestiono como representante de un estado pobre es cuál es la diferencia de tener menos impuestos en Tijuana o en Hidalgo. Y yo creo que las inequidades y las asimetrías ya llegó la hora de debatirlos, pero no solo al calor de un debate político, de votaciones, sino a una cuestión económica real donde debemos de cerrar las asimetrías y entender que la resolución de la pobreza no es por la vía de los ingresos ni la vía de los impuestos. Es con un mejor eficaz gasto público al que debemos de aspirar todos, y esa ha sido bandera del gobierno actual y de los dos gobiernos anteriores, de los dos sexenios anteriores. Se cuestiona mucho la desaceleración económica. Yo quiero recordar aquí, y ni siquiera remito documentos oficiales que los hay del Banco de México, sino del Banco Mundial, que la desaceleración de este país empezó en agosto del 2012. Y que este paquete económico que hoy estamos viviendo sí tiene una nueva connotación, y la connotación es que el país tuvo una desgracia en las últimas semanas. Una desgracia terrible, que yo creo que todos somos testigos y muchos lo vivimos en nuestras propias entidades. Entonces sí necesitamos más ingresos, y por cierto, hablando de debates de altura, habría que pensar bien en cuáles son las cifras aprobadas. Se ha dicho aquí que son más de 230,000 millones de pesos de nuevos impuestos. Eso no es cierto. La propuesta original del Ejecutivo eran 240,000 millones de pesos, que era 1.4 del PIB. Y la Cámara de Diputados lo redujo en 55,000 millones. Es 1.1 del PIB y no son más de 185,000 millones de pesos. Lo preciso porque me parece que es muy importante tener un debate de altura. Un debate de altura que, por más acalorado que sea la materia, pues debemos de aspirarlo, y creo que es nuestra obligación ante el pueblo de México. Lo repito aquí porque ante la desaceleración
y justamente apostándole a cambiar el ciclo económico, sí estamos hablando de un déficit, pero también por primera vez, y a mí me hubiera gustado que eso se hiciera hace muchos años, le estamos apostándole a ver cómo bajamos el gasto corriente que creció desorbitantemente en los últimos 10 años. Y le estamos apostando también a tener un mejor control de deuda en el balance. Podemos discutir las fórmulas como hoy se hizo en el Pleno, donde logramos modificaciones y seguramente algunas o muchas insatisfacciones, pero es un tema en el que estamos avanzando. Mi partido ofrece un debate de altura. Mi partido ofrece que las definiciones pues sean las definiciones del lenguaje, porque aquí se habla de regresividad cuando se cobra la tasa más alta del ICR al 2% de la población económicamente activa, que son aquellos que ganan más de 3 millones de pesos, y se dice que es regresiva porque va a afectar a ese nivel de ingresos de la población. Eso es falso. Nosotros queremos un debate serio. Lo ofrecemos, estamos dispuestos a hacerlo, queremos hacerlo en el Pleno, las reservas, que haya lugar y que tengamos un debate de altura, no de descalificaciones personales. Ofrecemos el poder estar a la altura de ese debate y de que tengamos lo que siempre pasa en las discusiones fiscales, no es nuevo en México, y mucho menos desde 1997, que fue cuando se inauguró la democracia, al tener un parlamento en donde nadie por sí solo puede sacar las iniciativas de su interés. Y para eso es la negociación y para eso es la política, y de eso no nos debemos de sorprender, ni debe de dar motivo ni lugar a descalificarnos en lo personal. Es cuanto, presidente.